Mm. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, positivo. perfectamente. Bueno, buenos días una vez más. Vamos a empezar con nuestro devocional y vamos a aprender otra rutina de pensamiento, que es bien interesante, las rutinas de pensamiento, así tal cual como se llaman. Bueno, ustedes saben que AP es toda una rutina, todo un conjunto de rutinas de pensamiento, pero ese nombre lo utiliza la Universidad de Harvard, como les había comentado yo, y si pueden entrar ustedes. ¿Es un invento o está originado en el autor Howard? ¿Cómo se llama? No, en el autor de las inteligencias múltiples. ¿Cómo se llama? ¿Me pueden ayudar? ¿Se acuerdan? Hendrix, Howard Garnet. Hendricks. Garnet, Howard Hendricks. Howard Hendricks, no. Garnet, ¿Cómo se llama? Garnet. Perdón. Gardner, exactamente. Casi dijo Howard Hendricks y no era cierto. Entonces, bueno, gracias por ayudarme. Bueno, ¿cómo les puedo decir? El versículo bajo el cual nosotros vamos a trabajar. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Vamos un poquito para el contexto geográfico primero. Miren, aquí está Egipto y aquí está Israel. ¿Ven? Y aquí está toda la península del Sinaí. Hay varios montes que reclaman ser ese monte donde sucedió este hecho histórico, que es la entrega del Decálogo a Moisés, ¿no? Pero el más probable es el que está situado en Egipto. Se identifica tradicionalmente como el monte Sinaí y se llama ahora Jebel Musa. Está a unos 2.285 metros sobre el nivel del mar, o sea que está más abajo que La Paz. A sus pies está el monasterio de Santa Catalina, y miles de peregrinos y turistas ahora van, ¿no? Está habitado por beduinos. Aquí lo tenemos, ¿no? Vamos al contexto histórico. Como les decía, este mandato ocurre después del pecado del becerro de oro porque el versículo es un mandato. Lo vamos a ver. Escribe estas palabras porque conforme estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y a causa de este mandato, ustedes saben que Moisés escribió toda la primera parte de la Biblia. ¿Qué se llama la primera parte de la Biblia? Que compartimos con los judíos. Pentateuco. El Pentateuco. Muy bien, excelente. ¿No? Moisés había quebrado las primeras tablas de la ley y era un momento de restauración, ¿no? Dios perdonó al pueblo, refirmó su pacto y ordenó que lo escrito sirva como testimonio visible y permanente de este compromiso, ¿no? Y es bien interesante porque dice la palabra que Dios escribió estas tablas de la ley con su propia mano, ¿no? Escribió él mismo. En este capítulo Dios declara su carácter en cuanto al contexto teológico. Por ejemplo, en Éxodo 34, 6, 7 dice Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, ¿no? Y luego manda, escribe estas palabras sellando este acto de revelación en forma escrita, ¿no? Con dos propósitos, autoridad, ¿no? Lo que se escribe es una palabra inspirada, la Biblia con autoridad y memoria, ¿no? Bueno, ahora vamos a trabajar nosotros. Vamos a hacer una estrategia que se llama 3-2-1. Es una estrategia de pensamiento bien fácil, ¿no? Tienes que escribir tres ideas, dos preguntas y una comparación. Tres ideas, dos preguntas y una comparación acerca de este versículo. Dale, escriban, por favor.
En el chat, por favor. Muy bien, Ricardo. Las palabras deben estar escritas. Súper. De estas palabras depende el pacto que hizo el Señor conmigo. De estas palabras depende el pacto que hizo Dios con Israel. Muy bien, son tres ideas muy buenas que me relacionan a mí con el mandato que Dios le da a Israel. Dos preguntas. ¿Cuáles son estas palabras? Son las mismas palabras que dijo a mí, a Moisés, para mí y para Israel. ¿Cuáles son las diferencias entre las palabras para Israel y para mí? Muy bien. Cristian, el pacto de Dios con Moisés. Una idea es una oración completa, por si acaso, ¿no? O sea que tiene que tener, una idea cristiana tiene que tener sujeto y predicado. Si no, no es una idea, solo es un enunciado o un sujeto. Por favor, completa tus ideas, Cristian. Para todos. Tenemos que hablar nosotros como maestros en oraciones completas para que nuestros estudiantes desarrollen sus ideas en oraciones completas, ¿no? Vamos a calificarlas, solo Ricardo escribió, vamos a calificar las ideas de Ricardo. Las palabras sujeto, deben, verbo, ser escritas, ¿no? Representa una idea completa. De estas palabras depende es el verbo. Sin verbo no hay oración. El pacto que hizo el Señor conmigo. Entonces tiene sujeto, tiene predicado. Es una oración, es una idea, ¿no? De estas palabras depende el pacto que hizo Dios con Israel. Muy bien. Las preguntas, bueno, son preguntas en las que yo les había dicho que las preguntas es importante que sean preguntas abiertas. ¿Cuáles? Muy bien. ¿Son las mismas palabras que dijo a Moisés para mí y para Israel? Esa es un poco una pregunta cerrada, ¿no? Que puede ser contestada con sí o con no. Y la comparación, ¿cuáles son las diferencias entre las palabras para Israel a para mí? Muy bien. Fabi, Jehová ordenó a Moisés que escribiera. Muy bien. Jehová hizo pacto con Moisés. No Moisés con Jehová. Muy bien. Este pacto se ha extendido este tiempo para delimitar el pecado. Muy bien. El antiguo pacto y el nuevo pacto fueron escritos o fueron determinados por la misma persona, ¿no? ¿Cómo aplico este pacto hoy?
Ana Tamares, la escritura es una herramienta importante para Dios. Muy bien, por medio de ella nos habla y queda un registro de su palabra. Como dos ideas. A ver, Néstor, tres ideas. Entre Jehová y Moisés hay una conversación. Uy, cierto. Jehová ordena escribir. Estas palabras representan un pacto. Muy bien. Dos preguntas. ¿Con qué las escribiría? Método, ¿no? Eso está bien interesante. ¿Con qué se escribía allá en esos años, no? ¿Ese pacto me incluye como cristiano? Comparación. ¿Este pacto me incluye? Eliezer. Tres ideas. Jehová habla directamente con los suyos. Wow, ¿no? Escribir es una forma de retener lo que aprendemos. El pacto de Dios es para nuestro bien. Muy bien. No nos olvidemos del antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no es cierto? Está hablando del antiguo pacto, Dios en el Pentateuco. Bueno, Moisés, el que escribió. eh, es bien interesante porque que la Biblia sea inspirada, que la Biblia tenga autoridad, no quiere decir que Dios dictó la Biblia con sus propias palabras, ¿no? Por eso los estudiosos de ahora, según el estilo de cada autor, la Biblia tiene muchos autores, especulan acerca de quién ha escrito determinado pasaje por de la Biblia, ¿no? Según su estilo, es muy interesante. A ver, vamos a ver las preguntas de Eliezer. ¿Cuál es la importancia del pacto para nosotros? ¿Cómo debe guiarnos la palabra de Dios? Comparación, ¿podemos vivir según nuestra propia palabra o según la palabra de Dios? Ideas de Pastor Miguel. Dios habla a Moisés. Sí, Moisés tenía que escribir. Dios hace pacto con Moisés e Israel. Muy bien, Pastor. ¿Qué palabras debe escribir? ¿En qué consiste el pacto? ¿En qué comiste el pacto? Dice. Comparación. ¿Qué difiere el pacto con Moisés y con Israel? ¿Cuál es la diferencia, no? Elías Matus, ¿cómo podemos saber que las palabras que Dios entregó a Moisés son las que tenemos en en la actualidad? Qué interesante, estás haciendo una pregunta de autoridad. ¿Cómo podemos reconocer si estamos cumpliendo la orden de Dios? María Eugenia, Dios elige a Moisés para darle una misión. Dios dice que registre para que quede grabado para todas las generaciones. Muy bien, Dios pactó con su pueblo. ¿Cuál era la escritura que realizaba? ¿Cuál fue el pacto? ¿Qué quieres decir con cuál era la escritura que realizaba María Eugenia? No entiendo. Me parece interesante ver cuál era el lenguaje que utilizaba. Ah, ¿Cómo entonces, habrá el sido? lenguaje, ¿no es cierto? ¿Sería en arameo? ¿Qué sería, no? ¿Mm? ¿Sería en Sí. arameo? Yo creo que sí, hay que investigar y sí, vamos a investigar, ¿no? Vamos a llegar a una conclusión. Elkin Elkin, a ver, ¿qué has puesto? Dios quería que Moisés escribiera sus palabras para que nadie las olvidara. Muy bien. El pacto entre Dios y su pueblo se basa en obedecer lo que Él dice. Sí, Dios cumple lo que promete y quiere que su pueblo también cumpla. Preguntas, ¿estoy escribiendo en mi corazón las palabras de Dios para no olvidarlas? ¿Estoy cumpliendo mi parte del pacto con Dios cada día? Comparación, es como cuando firmamos un acuerdo importante, se escribe para recordarlo y cumplirlo. ¿Qué les parece esta forma sencilla de hacer un devocional? Todos estamos pensando, no solo una persona está explicando. Y miren qué sencilla esta rutina de pensamiento, ¿no? Evidentemente a mí me gusta primero el contexto, o sea, para que la escritura no salga de su contexto. Uno podría pensar cualquier cosa, ¿no? Dice, Jehová dijo a Moisés, ¿quién era Moisés? ¿Dónde está Moisés? Eso hablamos un poquito en la primera parte en la Biblia en su contexto, ¿no? En su contexto histórico, su contexto teológico, su geografía, ¿no? Su dónde estaba, o sea, dónde está el monte de Sinaí, ¿no? Eso es importante, pero miren que ustedes están razonando. Ninguna idea es igual a la otra. Si dos ideas fueran iguales, en ese caso, hay una persona que no está pensando, hay una persona que está copiando, ¿no?
Muy bien. Diego, Jehová le confía a Moisés un pacto. ¿Sí? Danerí, el valor del pacto. Dios renueva su compromiso con Israel, mostrando la relación entre él y su pueblo. Se basa en la fidelidad. La importancia de la palabra escrita, o sea, eso no es una idea. La idea empezaría con Dios ordena, ¿no? Como mediador, Moisés representa el papel del líder. No se olviden que no estoy diciendo que lo hiciste, pero hemos firmado un compromiso de no utilizar ChatGPT, no se olviden de eso. Vladimir, la palabra de Dios es inerrante e infalible. ¿Nos haces recuerdo, Vladimir, qué quiere decir inerrante? Vladimir, ¿estás por ahí? ¿Quién quiere participar? ¿Qué es inerrante? Que no puede tener Que no puede tener errores. errores. La Biblia, qué se llama esa doctrina bíblica? La Biblia es, Es la doctrina de la unicidad bíblica, o sea que la Biblia no puede contradecirse a sí misma. ya, pero hay otra palabra, no es infalible, tampoco es inerrante. Hay otra palabra por la que, por ejemplo, nosotros los presbiterianos, aunque yo no creo tanto eso, pero bueno, la iglesia presbiteriana dice que, que la creación fue en 6 días literales, ¿no? Es muy interesante, ¿no? No recuerdo, ahorita se me va a venir a la mente. El ser humano es limitado y finito, incapaz de guardar el pacto de Dios. Uy, qué buena idea, Vladimir, ¿no? El primer pacto no fue guardado por nadie. Preguntas, ¿qué es la palabra de Dios para mi vida? ¿Qué es el pacto de Dios? ¿Cuál es el contraste entre en la palabra de Dios y la palabra del ser humano? Wow, no, me gusta mucho. Nancy Cortés, Dios habla como dice, sí, para aprender es necesario que nosotros lo escribamos con nuestras propias manos. Sí, Nancy, excelente. Dios hizo un compromiso con el pueblo. ¿Quién habló a quién? ¿Por qué le dijo que escribiera? E idea, Dios le dio un mandato importante a Moisés. Tati, Dios no quiere que olvidemos sus mandatos, no hay pacto sin obediencia. No, estamos aprendiendo ahora unos de otros. Lo que Dios dice tiene autoridad y debe cumplirse. Ray, las palabras de Dios son importantes. Dios es el que hace el pacto, ¿no? Es su idea. El pacto no es solo con Moisés, sino con su pueblo. Muy bien. Responde una pregunta que estaban haciendo más adelante. ¿Por qué es tan importante las palabras de Dios? ¿Qué implicaciones tiene este pacto? Las tablas de ley son las palabras registradas que forman parte del pacto. Dios no se equivoca muy bien. Sí, eso es inerrante. Idea uno, Naira. Jehová materializa el pacto entre él y su pueblo elegido. La pregunta podría ser, ¿cómo lo materializa en los 10 mandamientos? Puede ser, ¿no? Pero bueno, en todo el Pentateuco, donde está escrito todo el detalle de pacto. Para materializar el pacto, aquí está, Dios utiliza el elemento humano, Moisés. Muy bien, tú estás contestando. Jehová cumple la promesa que realizó con su pueblo elegido. ¿Por qué consideras que Dios utilizó un pacto para demostrar el cumplimiento de sus promesas con su pueblo elegido? ¿En qué se diferencia este primer pacto del nuevo pacto? Comparación, este pacto que comprueba la fidelidad de Dios con su pueblo Israel se transforma de forma universal con Jesús. En el Nuevo Testamento podemos comparar ambos como el cumplimiento de Dios para su pueblo que hoy va más allá de una región geográfica y que hoy por el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Wow, Naira, me gustó mucho la comparación. Cristian, excelente idea. Los tratados de Dios entre Moisés y su pueblo son trascendentes. Muy bien. Cristian, puedes prender tu micrófono y contarnos qué te parece, qué interesante, qué importancia tiene trabajar así un devocional. Por favor, Cristian. Buenos días. La importancia que tiene trabajar este devocional es que las ideas llegan a bueno, a una lógica, ¿no es cierto? Que cómo Dios está tratando con su pueblo, por qué, y las preguntas son tan importantes al tratar esta rutina.
de preguntas, de respuestas y encontrar el contexto del texto mismo, qué es lo que quiere decir Dios a través de la Biblia. Entonces, a mí me parece algo muy, muy bueno para poder esclarecer un poco la palabra y entender la palabra, y de esa manera se da un entendimiento. Pero quisiera solamente hacer algo, o no es bueno, en el texto antiguo es el hebreo mismo, pero como estoy acostumbrado al griego, y me gusta ir mucho, mucho, pero mucho a la palabra original. Y la palabra, y es el texto original de la Biblia. ¿Por qué? Porque me ayuda mucho a poder esclarecer mi pensamiento y poder enseñar de una mejor manera. Súper. En realidad la pregunta es eh, ¿por qué tenemos que involucrar con sus propias ideas a los chicos? ¿No es cierto? Aquí Ricardo tiene algo que decir. A ver, habla, Ricardo, por favor. Es interesante que la mayoría de los devocionales que yo conozco son mini prédicas. Entonces, los estudiantes llegan, se sientan, a lo más que haces es hacerles leer la Biblia en voz alta y luego la reflexión, la retroalimentación, todo lo hace solamente el profesor, ¿no? En cambio, cuando trabajas en esa guerra de preguntas, no solamente es hacer preguntas, sino hacer preguntas relevantes donde cada estudiante espere una respuesta. Y esa casi competencia de preguntas hace un enriquecimiento bien interesante. Porque a diferencia de hacerlo entre pastores, que la mayoría de las preguntas son retóricas, realmente pienso que los estudiantes van a querer respuesta y una respuesta que les satisfaga. Sí, pero lo interesante es que los estudiantes, ustedes en este caso, están haciendo sus propias ideas, sus propias preguntas, su propia analogía. ¿Me captan? Es diferente, o sea, no estás, en realidad, de todas estas preguntas que ustedes han hecho, ustedes tenían las respuestas, ¿sí o no? ¿No? Pero lo interesante, lo valioso es que ustedes se han hecho las preguntas, ¿no? Y me ha gustado mucho estas preguntas porque varias eran preguntas de relación, o sea, relacionar este pasado con el futuro, ¿no? O sea, con el presente más bien y conmigo, ¿no? Marigenia, por favor, aporte. Sí, bueno, el otro día nosotros como familia tenemos cada viernes lectura de la palabra, ¿no? Y yo tengo tres adolescentes en casa. Entonces, a veces no es, tal vez no les ves con el momento más adecuado todo y antes leíamos todo con su papá y bueno, al final orábamos todo. Entonces, la anterior semana agarré y hice esto, ¿no? Preparé un versículo y las preguntas y todo para que pueda ser más, para que puedan también ellos razonar y podamos ser más interactivos. Les comento que es complicado al principio porque las personas, cuando no hablamos y hacemos esa interacción, te saca de tu confort, ¿no? Pero ya dos veces que hemos hecho, ya pues ya nadie está como que durmiéndose o esperando, digamos, ya que le vamos a dar una reflexión, porque en realidad cada uno ha aportado, cada uno ha hecho algo y me parece así, es lo mismo, o sea, como profesores muchas veces, si no están nuestros alumnos habituados a eso, va a ser difícil, digamos, esto, ¿no? Sin embargo, después se vuelve una rutina muy buena. Exactamente, excelente, una rutina. Y así, y eso Sí. le puedes aplicar a todo. Vas a preguntarte, por ejemplo, ahora, a ver, vamos a hacer no tres ideas, sino dos preguntas. Fabi, tú estabas levantando la mano. Dos preguntas acerca del nuevo gobierno de Bolivia. A ver, dos preguntas. Buen día, ingeniera. ¿Qué puedo Perdón decir? por desayunar. Eh, ¿Será Rodrigo Paz un títere del MAS? Esa puede ser una mía Sí, o sea, personal. no le vas a creer todo lo que dice. Otra.
Exacto. Otra podría ser el Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuánto de porcentaje cristiano tendrá? Muy bien. Tati, una sola pregunta. Tati, una sola pregunta acerca de hoy día tenemos un nuevo gobierno. Eh, el nuevo gobierno elegido será que va a mejorar las políticas de protección a los niños. Muy bien. Nicole, una pregunta. Nielsen, una pregunta. Juan José, una pregunta. El primero que tenga la pregunta en su cabeza, hable. ¿Este gobierno Bueno, será un gobierno de derecha? ¿No ve? Ya no. ¿Por qué ha regresado? Esa es mi pregunta. ¿Por qué ha regresado la Biblia al Palacio de Gobierno? ¿Por qué? ¿Cuál es su verdadera intención? ¿Podemos tener esperanza? Vamos, a ver, Nielsen, ¿ya tienes tu pregunta? Sí. Dale, ¿quién más tiene una pregunta? Vamos. Nayeli, Nicole, Ingeniera, tal vez tengo una pregunta. a ver, Gabriel. Eh, lo más importante para nosotros como educadores tal vez sería preguntarnos si realmente va a cambiar el modelo educativo que actualmente se tiene para mejorar todos esos aspectos, ¿no? Que nosotros vemos. Dale, Nielsen. Ni Nielsen ni a Nicole les he escuchado desde que he iniciado esta, estas clases. Nayeli, Karen, Buen día, Inge. Una pregunta tal vez podría ser si cumplirá el gobierno lo que ha prometido. muy bien, ¿no? O sea, realmente esto muestra que nosotros tenemos que tener pensamiento crítico, o sea, Dios quiere que lo amemos con toda la mente, es muy importante, ¿no? Entonces, esta manera de trabajar los devocionales, involucrándote a ti, es muy importante. Elkin es a la persona que le tocaba este devocional y le va a tocar la próxima semana, ¿ya? Tres ideas. La escritura como mandato divino. Dios ordena a Moisés escribir y no veo por qué no podemos nosotros relacionar con nosotros mismos. Dios está ordenando que nosotros escribamos. El escrito como testimonio del pacto y la palabra escrita como instrumento de memoria y de fidelidad a tus propias ideas, a lo que tú piensas, ¿no? Dios quiere que tú, ¿no? Su pueblo, en este caso Israel, bueno, en el Antiguo Testamento, pero Dios quiere que tú recuerdes, meditas, vivas lo que estás aprendiendo, ¿no? La escritura preserva la verdad. Dos preguntas. ¿Por qué crees que Dios quiso que Moisés escribiera las palabras del pacto? ¿Qué papeles cumple la escritura personal, ¿no? En tu propia relación con Dios y en tu aprendizaje. Y una comparación, ¿no? Así como Moisés escribió las palabras de Dios para guardar el pacto, el fichario de anotaciones en la educación por principios permite al estudiante registrar lo que aprende de la verdad para guardarlo en su mente y corazón, ¿no? Moisés y yo. ¿No? En ambos casos, escribir es un acto de memoria, compromiso y transformación, ¿no? Hemos hecho, no directamente, no mencionándolo, el método de los cuatro pasos, ¿no? Primero, la inspiración ha sido la escritura. Hemos hecho una investigación. ¿Dónde ha pasado esto? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Las circunstancias, la elección en su contexto. Hemos razonado, ¿no? Ustedes han dado las ideas, las preguntas. Hemos relacionado, no directamente. Y el registro ustedes lo han hecho directamente en el chat, ¿no? A ver, vemos qué otras ideas. Néstor, ¿Janine formará parte del gabinete de gobierno? Muy buena pregunta. Karen, ¿cómo crees que las decisiones del gobierno actual pueden afectar la economía y el bienestar de las familias bolivianas? Eh, otra pregunta que yo me hago, ¿no? El,
el futuro presidente, bueno, que hoy día va a asumir, seguirá siendo mentiroso compulsivo. ¿Recuerdan cómo mintió? ¿Recuerdan cómo mintió acerca de un chicle que una niña le dio y no sé, algo así? ¿Y qué problema, no? ¿Cuál es el poder constitucional que posee el gobierno para realizar cambios? Mm, él dijo que iba a cambiar la constitución. Vamos a ver. Elías podía preguntar, ¿será que se va a solucionar el problema que hay entre Chile y Bolivia? Porque hay un problema feo ahora. Y el actual, bueno, hay un candidato, el candidato, digamos, un candidato que les gusta mucho, ¿cómo se llama? Kairos, ¿cómo se llama Elías, el candidato actual a la presidencia de Eh, Chile? es que hay varios, pero ¿Kaiser será? ¿Kaiser? Kaiser, sí. Kaiser propone cerrar fronteras a los bolivianos, a Chile, por ejemplo, ¿no? Porque hay un problema feo en este momento entre Chile y Bolivia. Bueno, no voy a ahondar, pero es interesante porque aquí hay un chileno en nuestro curso, ¿no? ¿Qué papel cumple la Constitución boliviana en la forma de gobernar el país? Este gobierno actuará según sus propios intereses. Creo que sí. Ya. ¿Cómo sabremos los resultados reales de sus políticas? Nayeli. Bien, Nayeli. Aunque no estoy escuchando tu voz. Excelente. Bueno, vamos a pasar a la clase. Bueno, nuestra clase de hoy, la sexta, no es el 1 de noviembre, voy a cambiar, aplicando herramientas de AIPE para enseñar a pensar. Bueno, entonces vamos a recordar la clase pasada. Hemos hablado, muchas gracias, a ver qué nos están escribiendo. ¿Será que la economía del país mejorará con este nuevo gobierno? Dice Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Tiene que, porque si no, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, la clase pasada hemos hablado de Reuben Feuerstein, ¿no? Y hemos hablado también de cómo él enseñaba a pensar. Y realmente el producto más importante del colegio, no solo del colegio, sino de la iglesia, en su papel de educador, de la familia en su papel educativo, no puede ser qué pensar, sino cómo pensar, ¿no es cierto? Y evidentemente, como nosotros somos creyentes, cómo pensar a partir de las ideas de Dios, ¿no? A partir de la palabra. Y hemos contado la historia de Reuben Forstein para recordarlo un poco, que es un personaje que tuvo su trascendencia al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde él elaboró su modelo educativo, recibiendo a los niños que estaban profundamente traumados, ¿no? Él estudió, y luego de esta circunstancia, de este problema, él se fue a Bélgica a estudiar más qué es lo que podía hacer y elaboró este modelo educativo, el cual ustedes tienen una tarea que ahora les voy a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles eran sus planteamientos, no? Muy interesante porque el primero es que los seres humanos son modificables. Lo que habíamos dicho que es que tiene una diferencia frente a las ideas de ese tiempo en el que se pensaba que la inteligencia era fija, había que medirla y había que separar. Todavía muchos países están separando a los 12 años a los que van a ir a la universidad, de los que van a tener tareas técnicas, ¿no? Y eso en base a test de inteligencia. Un niño es un sistema abierto, o sea, pueden entrar muchas cosas y salir muchas cosas, eso es un sistema abierto. Mi estudiante puede modificarse, yo soy capaz de ser modificado como maestro, yo soy capaz de cambiar a mi estudiante, la sociedad se puede modificar y debe ser modificada. Si no pensáramos eso, no seríamos cristianos. El educador puede modificar el niño y el aprendizaje lo provoca el educador, ¿no? Este es el libro que yo les he comentado, su primer libro de Forestein. Miren, aquí está su pinta del profesor, muy clásica, con su boinita mayor, ¿no? Y el libro se llama Tú me amas, no me aceptes como soy. Yo pensaba que decía, sí me amas, pero es más categórico. Tú me amas, no me aceptes como soy. Y realmente es
muy específico y es súper cristiano, súper bíblico este mensaje. El profesor no solo era un profesor, un psicólogo famoso, doctor en psicología, creo que es también, o era también, porque ya muerto era rabino, ¿no? Ayudando a la persona con bajo rendimiento a sobresalir, dice también abajo de su libro. Si tú me amas, no me aceptes como soy. Si tú amas a tus hijos, pues les tienes que enseñar. Tú amas a tus discípulos, tú amas a tus parejas, a las parejas que están a cargo tuyo, eh, tú amas a tus estudiantes. En la iglesia, si eres pastor, tú amas a las personas que están a tu cargo, ¿no? No me aceptes como soy. Cámbiame, ayúdame a cambiar, ¿no? No dice que depende de mí el cambio, ¿no? Evidentemente nosotros sabemos que es del espíritu, pero yo hago mi labor, yo hago mi parte, ayudando a la persona con bajo rendimiento a sobresalir, ¿no? Em, para Reuben Forestein, la inteligencia es dinámica, ¿no? La inteligencia se puede cambiar y nosotros ahora sabemos que sí, y sabemos por estudios que aún el último minuto de vida, el último segundo de vida, el cerebro está haciendo conexiones neuronales, ¿no? En el último segundo de vida, todo el tiempo, aunque seas viejito, seas niño, seas joven, tengas bajas capacidades, igual se está cambiando, ¿no? Y para esto la mediación de una persona, de un maestro, de un profesor, de una persona que te ama, y aún de toda la sociedad es absolutamente esencial, ¿no? Debemos distinguir entre la aceptación pasiva fatalista y la modificación activa, ¿no? ¿Podemos nosotros cambiar nuestro destino? Pues sí, necesitamos fe en la persona que está, el sujeto, la respuesta, el objeto, la persona, perdón, el mediador, el ser humano que media, ¿no? Y aquí habíamos puesto el ejemplo de un papá que está mediando con un niño y le dice, "Rrr, es un camión, carga cosas, mira, ¿no? O le está haciendo preguntas, en realidad le está haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Si el niño no conoce absolutamente nada, le está diciendo, es un camión. Mira, ¿para qué sirve esto? Ah, para cargar cosas, ¿no? Es súper lindo eso, se media hablando, ¿no? Hay varias cosas, varios temas, modificabilidad cognitiva, papel del mediador, desarrolla funciones cognitivas, que quiere decir desarrolla inteligencia, promueve autonomía, transferencia, inclusión, tiene base científica este modelo. Hemos hablado de los 3 criterios indispensables que ustedes han tenido que aplicar, que son intencionalidad y reciprocidad, ¿no? Intencionalmente tienes que enseñarle algo y tienes que esperar que haya una reciprocidad. Por eso trabajas tú inspirando al niño con preguntas, ¿no? Porque si tú hablas solamente y el niño no habla, o ustedes, mis estudiantes, entonces ¿será que hay reciprocidad? ¿No? Que el aprendizaje tiene que tener un significado, un propósito y una trascendencia, ¿no? Un puente hacia la realidad de tu persona. Se conecta con la vida, el alumno comprende para qué sirve lo que aprende y tenemos a los demás, bueno, este ya estaba, a los demás criterios, ¿no? Aquí están alrededor. El sentimiento de competencia y todo esto se logra con preguntas, con comentarios, etcétera, que trabaja el docente, ¿no? Y esto tiene que ver absolutamente con el método IRA, lo mismo que hemos trabajado esta rutina de pensamiento tan sencillita que hemos empezado ahora, que es el 3-2-1, esta rutina tan fácil: 3 ideas, 2 preguntas, una comparación o analogía, ¿no? Lo mismo, la manera de trabajar de Forestein es consistente con nuestro método de las 4 Rs, ¿no? Bueno, hemos hablado del acto mental, de las funciones cognitivas que implican el acto mental, y en resumen, el modelo educativo de Forestein es tener fe en la modificabilidad del ser humano, trabajar con los criterios de modificabilidad y desarrollar intencionalmente todo lo que son las funciones cognitivas, ¿no? Y aquí tal vez debería poner un gran signo de pregunta, porque todo esto se trabaja como hemos trabajado ahora, con preguntas, ¿no? Muy lindos realmente, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar la tarea con algo súper sencillito, ¿no? ¿Qué preguntas ustedes han encontrado en lo que han trabajado? En,
Alce la mano quien quiere presentar su tarea solo con preguntas. La tarea era planificación, no era elaborar como tal una clase, era planificar una clase trabajando, planificando las preguntas que yo voy a hacer en el transcurso de la clase, ¿no? Que tenían que ser preguntas consistentes con el modelo educativo de Forestein. O sea, tenían que ser preguntas abiertas, tenían que ser preguntas las indispensables, los tres criterios principales, los otros criterios y preguntas que desarrollen también todo lo que es en las funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta siempre hemos dicho, ¿qué ves? ¿No? Que es una pregunta de percepción. Néstor, dale, por favor. Gracias. Nosotros tenemos un grupo con Elkin, con Ray y con Ayun. Entonces, no sé si Nayu puede compartir las preguntas y puedes empezar si quieres compartiéndolas, Nayu, pero no sé, no la escucho. Dale, por favor. Si no, yo tengo una parte de las preguntas que las hicimos en el grupo. Déjame, te las comparto. Ok. ¿Quieres compartir, Néstor, tu pantalla? Sí, señora, si me lo permites. Dale, entonces voy a dejar de compartir. Por favor, si se pueden alistar los otros grupos. Esta tarea tiene que ser para que todos aprendamos, ¿no? Bueno, nosotros Muy bien. escogimos un trabajo, aparentemente un trabajo científico en relación con la influencia que tienen, perdón, que dejé de compartir. Está bien, vámonos a las... ¿Están viendo? ¿Están viendo ahí? ¿Están viendo? Estamos viendo, sí, hemos leído, ¿no? Un científico Masaru Emoto. Ajá, es japonés en relación a la influencia de las palabras y sonidos sobre el agua, en particular sobre cristales de hielo, que Uy, son qué hermosas es. formas que presentan orden y complejidad incremental. Su tarea es la tarea del docente al que estamos dirigiendo este trabajo, es mediar el aprendizaje de los 12 criterios de la experiencia de aprendizaje mediado de Robin Forstein y formulando preguntas. Entonces, las preguntas las tenemos distribuidas en las 12, en, en los 12 criterios. No sé cómo quieres que lo hagamos, pero la idea, presentamos un banco de preguntas para cada una de las 4 R's, en cada una de las 12, de los 12 criterios. No sé cómo quieres desarrollarlo, Cecilia, pero lo que quería decirte es, para cada uno de los criterios, tenemos las preguntas de observación, de razonamiento y de relación. Súper. ¿Quieres revisarlas? No sé. Quiero un poquito que las compartas, ¿no? Nayeli quería hablar. Dale, por favor. Quiero que las Dale, gracias. compartas para que todos aprendamos, ¿no? A hacer preguntas, justamente. Dale, Nayeli. ¿Qué querías decir? Claro. Quería, perdón, se ha salido de la reunión. Quería compartir la presentación, que ya lo habíamos puesto desde el inicio, como tal la rutina. Si puedo compartirlo para ir explicando y tal vez Néstor. Dale, por favor, muy cortito, en 5 minutos, porque tienen que presentar los otros grupos. Y la idea es que enseñes, ¿no? La idea es que ustedes enseñen, todos pónganse Ya. su rol de enseñar cómo trabajar Forestein, cómo formular preguntas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que todos aprendamos de ustedes. Dale, por favor. Dale, Nachi. Honesto. Gracias.
No sé si se puede ver. Sí. Está procesando. Ujú. No, todavía Voy a empezar no se puede. presentando y tal vez esto Súper, ya. sigue, sigue, por favor. Que nos ha hablado de un tema muy interesante, un experimento de un japonés. No sé si me escucha bien. Sí se te escucha. Sigue, por favor. Ya. Eh, Ahora no te escucho. Dale, por favor, no te escuchamos. Naye, creo que ya no está tampoco en la Bueno, reunión. si quieres lo vamos haciendo acá, en el sentido de pertenencia, porque de Nayu no está saliendo la presentación, perdona Nayu. Entonces, para ganar tiempo, aquí están algunas de las preguntas en investigar. Eh, eh, Simplemente decirles que este hombre agarraba agua, le colocaba, etiquetaba frascos con palabras agradables como amor, justicia, libertad, y a otras les ponía palabras como odio, rechazo, guerra, y en estos frascos él después los congelaba, miraba los cristales de hielo y veía cómo eran muy diferentes las formas entre unos y otros. Esa es como la base del experimento. Y aquí están las preguntas de, por ejemplo, perdón, en el sentido de pertenencia, eh, dice, en reinvestigar, ¿en qué pasajes de las escrituras ves tú a Dios soltando su palabra sobre las cosas con efecto de vida o de muerte? Se supone que la palabra tiene poder, no se supone, la palabra tiene poder y Dios mismo la utiliza. ¿Cómo forman los cristales de hielo el orden del, cómo forman parte de los cristales de hielo del orden creado por Dios que compartimos todos? ¿Dónde ves en la naturaleza patrones que se repiten, hojas, conchas, animales, espacio? ¿Qué explicación tiene el que formas hexagonales formen la base de los cristales de hielo? ¿Existen en la naturaleza otras formas hexagonales que se producen naturalmente? ¿Las palabras emitidas por otras personas sobre ti tienen algún efecto? ¿Cuál es la molécula base de los cristales de hielo? ¿La propiedad de formar cristales es exclusiva del agua? En las escrituras, ¿en dónde ves tú a Dios colocando personas en comunidades? Eh, Ya, no te bueno, olvides voy que a pasar tenemos a 5 minutos. 3 minutos más. listo. En sentido de pertenencia, razonar, ¿cuál crees que sea el principal propósito para estudiar esta lección? ¿Por qué crees que Dios diseñó un mundo donde las formas se repiten a diferentes escalas? ¿Cómo reconocer que estas estructuras compartidas unen a científicos, artistas y creyentes? ¿De qué manera un lenguaje disonante y obsceno entre los miembros de una familia la afecta? ¿Te sientes conectado con el creador al descubrir estos patrones? ¿Por qué podrías repetir este experimento en tu casa? En relacionar, identifica similaridad entre los cristales de hielo y las familias. ¿Cómo te recuerda el orden de los cristales de hielo que perteneces al diseño de Dios? ¿De qué manera el trabajo colaborativo refleja la unidad en la diversidad? ¿Cómo puedes ayudar a otros compañeros a sentirse incluidos en el descubrimiento? ¿Existe alguna relación entre la historia de la creación de Dios en Génesis 1 y las etiquetas colocadas sobre los frascos de agua? Y así, pues vamos desarrollando para cada una de las 12, eh, de los 12 criterios, hemos desarrollado preguntas. Es un banco de preguntas que nosotros le damos al docente para que él escoge las que quiera y busque desarrollar en los niños lo que estamos persiguiendo. Es, en términos generales, lo que queríamos transmitirles. Son Ujú. muchísimas preguntas las que hemos hecho, entonces por eso no tiene sentido de pronto leerlas todas a menos que tú lo indiques así. No, súper. Me gusta mucho la idea. ¿Qué les parece a ustedes? Eh,
Ricardo, el que ha hablado más hoy día, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la tarea? ¿Refleja todas las ideas de Forestein, las que yo les he enseñado? ¿Desarrolla las funciones cognitivas? Me parece, ¿Desarrolla sus criterios? me parece que sí. Hay muchas preguntas. Ahora, no he entendido si había realmente un límite para colocarlas, pero de hecho me parece que tendríamos que apuntar a las más relevantes, ¿no? Y apuntando obviamente a la presentación, no tanto a una clase, pero de todos modos, mientras más mejor. Ahora, tal vez yo hubiera iniciado con una introducción clara, tal vez un microvideo acerca de la teoría, de la base teórica, no de la parte de Florence, sino del tema mismo como tal. Sí, sí, puede ser. No Perdón, se sí, olviden. sí está, sí Sí, está. sí. Ajá, dale, dale, Nayib. No, sí, sí, mil disculpas. Justo igual hemos preparado una en donde presentamos la introducción, ¿no? De quién era el creador del experimento y luego hemos ido poniendo todo lo demás. Solo que Súper. no lo puedo presentar, mil disculpas, mi internet No te, está muy... no te preocupes. Mira, si ustedes quieren, a mí me gustaría ponerlo esto porque ustedes pueden ponerlo podemos abrir una carpeta y poner todas estas cosas como ideas y para que todos tengamos esto. Y si pueden, si quieren compartir, a mí me gustaría mucho que compartamos todos esta tarea, no solo como una tarea, sino como un producto de ustedes para los demás, ¿no? Y lo que les quería decir es que cuantas más preguntas mejor, como decía Ricardo, pero ¿por qué? Porque la clase en su contexto, ¿no? Depende de la clase, depende qué le va a interesar más. ¿No es cierto? O sea, depende del momento y tú tienes preparadas todas estas preguntas que tú has elaborado. Entonces tú, viendo, por ejemplo, a ver un chico, sí, pero el agua, esto, que el otro, o tal vez no haya ningún interés, entonces tienes tú que despertar el interés, o tal vez haya preguntas aún mejores de los chicos, ¿no? Que ellos elaboren sus propias preguntas. Depende todo de la clase, depende de lo que realmente el Señor les está hablando a los chicos acerca del tema, ¿no? Muchas gracias. Excelente trabajo. Néstor, dale. Solo una cosa, para nosotros es muy importante que tu feedback, porque entiendo que has estudiado bastante a Forstein, entonces para nosotros sería muy importante que tú puedas revisar este trabajo y nos digas de pronto cuáles preguntas no, cuáles sí, o se te ocurren otras, y nos ayudaría muchísimo ese feedback de tu parte. Gracias. Claro que sí. Voy a leer en completo el trabajo. Em, los criterios, por ejemplo, estas preguntas también se pueden hacer con ChatGPT, con Gemini. Y los criterios, pero los pones tú. Por ejemplo, uno de los criterios es que sean preguntas que no tengan sí o no. Puedes meter exactamente todo lo que son los criterios de Forestein. Puedes meter también las funciones cognitivas, preguntas de inicio, preguntas de salida. Esto lo puedes hacer, ¿no? El tema es que entre tu propia inteligencia, que tú estableces los criterios, que tú, digamos, cuando imprimas todo esto, si lo llegas a hacer, bueno, en este caso son muchas preguntas porque evidentemente es una tarea académica, o sea, hay una presentación, lo están haciendo, pero tú puedes subrayar las preguntas importantes, aquellas preguntas que son esenciales, que no tienes que olvidarte, ¿no es cierto? Cuando hagas en la casa. Muy bien, muchas gracias. Ana Tamaris, por favor. Sí, Hola. buenos días. Nosotros queríamos también presentar y ver Por favor. si mi grupo puede proyectar la imagen, Sí, creo Cristian que. o ¿A quién le pueden nombrar coanfitrión? O Diego. creo que todos pueden presentar. ¿Cristian o Ana? Diego. Diego. El profe Diego. Buen día. Yo lo estoy compartiendo. Deme un Dale, segundito, por favor. tienen solo 5 minutos. No se olviden. Al inicio hay que ir.
Bueno, nuestras preguntas sería así para todo el grupo, que ustedes pueden observar en la imagen y que pueden decirnos de lo que están viendo. ¿Estás preguntando a todo el grupo? Dale, ¿quién quiere Y alguien participar? que quiera responder puede decir cualquier cosa que está viendo en la imagen, qué es lo que observa, qué es lo que ve. Bueno, yo veo una persona que está partiendo el pan y también el vino, entonces me hace referencia a que es a la Santa Cena, algo así. Sí, podría ser eso realmente. ¿Alguien más? Perdón, en esa imagen, el pan no está partido de una forma regular, porque no está partido como para compartirlo. Parecería que estuviera partido como para comerlo. Eso es lo que veo. ¿Y en qué tiempo aparece esa imagen? Complementando las preguntas. ¿En qué Sí, tiempo está aparece? bien. Parece más Pasado. algo. Dale, respondan. Si estuviéramos en una clase, yo les diría, no alcen la mano. Por favor, respondan, respondan. Más que en tiempo, es el tema contexto. En algunos lugares del mundo se sigue comiendo en una mesa parecida. ¿Y ese vaso? Está muy tallado, este vaso representa, hay una tecnología ya muy contemporánea para lograr un vaso tan finamente tallado. Y las mesas está hecha con tablas, con cortes de tablas, que creo que habla de algo un poco más reciente, ¿no? Súper. Entonces, Sí, sigue, sigue. podría ser todo eso. Lo del pan, por ejemplo, para entenderlo un poquito, eh, en la época de Jesús, seguramente ellos también cuando partían el pan con la mano, capaz la porción no era exactamente la misma, pero era para el pan se compartía entre todos. Ya, sigue adelante. Y nosotros estuvimos hablando en nuestro grupo de un tema que sería las fracciones, continuando en la siguiente diapositiva. Siguiente. Y esta es una definición que nosotros encontramos y eh, colocamos aquí que una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro y que se hallan separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es una definición que encontramos en el diccionario de Webster. Un minutito. ¿Puedes ir al anterior? ¿Sí? ¿Qué Diego. preguntas, qué preguntas le das a los estudiantes para que lo que has dicho lo definan ellos también, ¿no? Sí, Esa podríamos es ir a las. toda una lista de preguntas, ¿no? Tenemos una lista en las siguientes diapositivas. ¿Puedes ir, Diego? Ya, pero es que estás definiendo primero. Ah, Entonces, ya les estás diciendo las respuestas. En cambio, las preguntas podrían ser para que ellos o lleguen a la. No estoy diciendo para que construyan su conocimiento, porque ustedes ya tienen y deberíamos tener siempre definiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia una fracción? Es partir el pan, lo vas a partir, a ver, ¿qué diferencia? Entonces alguien te va a decir, debe ser en partes iguales, y en la primera, por ejemplo, estás viendo que no va a ser exactamente en partes iguales. Otra persona te va a decir, esa rayita del centro, ¿no? Muy bien, o sea, todas las cosas que tú has dicho, sí. ¿no? Todas las cosas que tú has dicho puedes lograr que los chicos razonen a través de preguntas, ¿no? Entonces, esa es mi observación. Pero Ok. realmente tienen después. Tenemos preguntas, sí, pero creo que entonces lo hubiéramos puesto al principio, no antes de la definición. ¿Qué está bien? Estas serían, estas serían las preguntas, ¿qué es una fracción? Eh, ¿Alguien entiende? Porque cuando yo hicimos, o sea, cuando empezamos a hacer este trabajo, yo realmente ya había olvidado qué
eran las fracciones. Entonces yo tenía que volver a estudiar y aprender otra vez sobre las fracciones. Entonces para mí fue algo también nuevo. O sea, ¿qué es las fracciones realmente? Y la misma pregunta podría ser para todo el grupo, si ellos entienden qué es para ellos las fracciones. Muy bien. Haciendo la pregunta para todos. Excelente, ¿no? Miren, mira, la idea guía introduce también una palabra bien interesante, que es justicia, ¿no? En partes justas. Me gusta. Después, Sí, partes, ¿no? Muy bien. Es relación, razonar. ¿quiénes usan la fracción hoy en día o para qué se usan las fracciones? ¿Alguien sabría decirme hoy en día para qué nosotros usamos o en nuestro diario vivir? ¿Puedes hacer ¿Quiénes usan? un poco de relación con lo que es Forestein, por favor? ¿Cuáles serán los criterios principales? ¿Recuerdan? Primero era intencionalidad, Ujú. que tú intencionalmente quieres enseñarles las fracciones, era reciprocidad que obtienes con preguntas, luego significado, excelente, quiénes la usan y para qué, dónde podemos aplicar, eso le da un significado al aprendizaje y una trascendencia, ¿no? O sea que puedes aplicar las fracciones en todo lo que es nuestro diario vivir, ¿no? A ver, Sí, ¿y alguien tiene algún ejemplo en donde podríamos utilizar las fracciones en nuestro día a día? En la gestión de nuestro dinero, al momento de hacer alcanzar un presupuesto limitado para el día a día, ¿no? Eso ya son porciones, bueno, más porcentaje que porciones. Sí, podría ser porque estamos dividiendo para los gastos de la semana o del día. muy bien. Eh, a la hora de Porción. hacer el desayuno, estoy siguiendo una receta y en la receta me habla de unas raciones exactas que debo utilizar para hacer la receta adecuadamente. Sí, porque si no podría salir un poco mal si no hacemos exactamente como dice en la receta. ¿Alguien tiene otra idea más? Y, cuando nosotros fraccionamos nuestro tiempo, personalmente los domingos a la noche me siento para hacer toda la agenda semanal, para así lograr hacer todo lo que uno planifica. Muy bien. Sí, es muy interesante cómo las fracciones están en todas partes, literalmente. O sea, cada momento del día estamos usando eso, pero yo no lo había, eh, no me había dado cuenta de eso hasta que hicimos esto, o sea, este trabajo. Es muy interesante en cuanto al uso del tiempo que tú das o deberías dar tu tiempo, la mayor cantidad de tiempo a lo que te importa más. Entonces todos vamos a decir, no, nos importa Dios, pero ¿qué porción de tiempo utilizamos para conocer a Dios en la palabra o en la oración? ¿Y qué porcentaje de nuestro tiempo utilizamos en las redes sociales? Bueno, complicado, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta más, a ver, podría ser algo relacionado con la Biblia. Si las fracciones también nos ayuda a, voy a buscar la pregunta, tengo por aquí un momentito. Ah, en la Biblia encontramos varios ejemplos de fracciones. ¿Alguien de ustedes sabría decirme algún ejemplo? Cuando Nehemías, el momento de restaurar el templo, dice, unos van a estar haciendo guardia y otros van a estar construyendo un muro. Entonces ahí fracciona a la gente. Wow, interesante. ¿Algún otro ejemplo? Cuando José plantea el plan del cobro de una parte de una fracción del trigo para prepararse para los 7 años de los 7 años de hambre, no los 7 años de sequía. Sí, hoy en día sería como un ahorro, ¿verdad? Otro ejemplo, otro Sí, ejemplo sería, nos han fraccionado 5 minutos, entonces creo que vamos a terminar en 5 minutos. que ya llegó el límite.
Súper. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Tamares y todos los miembros del grupo. El mismo pedido, si pueden compartirlo con todos. ¿Eh? ¿Qué grupo sigue, por favor? Nosotros, ¿se escucha? Dale, Elías. ¿Puedes dejar de compartir, Ana Tamares, por favor? Creo que todos pueden compartir, ¿no? Sí, está con la opción de compartir. Dale. Entonces, les doy 2 minutitos para que preparen, por favor. Y en 2 minutos empezamos. Mientras tanto, voy a ir a abrir la puerta que está tocando. Dale, pónganse de acuerdo, grupo de Elías, y compartan, por favor, la pantalla o preparen. ¿Se está compartiendo? Sí. Sí, 2 minutos, por favor. Le espero 2 minutos. Sí, 2 minutitos esperamos, Eli. ¿Sí? Ujú. Ujú. Che, Elías, ¿y tu guagüita no vino? No, lo que pasa es que la semana pasada tenía a mi hijo enfermo y mi esposa estaba enferma. Entonces tuve que tener acompañantes. Ah, porque no parecía Sí. enfermo, bien, bien despierto estaba. Claro, no, él ya estaba mejor, pero mi otros 2 hijos y mi hijo de 10 meses, sí. De hecho, estuvimos hasta tarde. Que Pero tu gracias lugar a de Dios ya estuvimos transmisión en mejor. este momento está bien pulcro, bien bonito. La anterior semana era casa de un papá. Realmente todo sobre todo. No, fue un día, bueno, con muchos desafíos, pero gracias a Dios ya estamos mucho mejor. De hecho, eh, en la mayoría de las clases puedo estar acá concentrado, pero la semana pasada tenía que estar con ellos y, bueno, situaciones que pasan con niños. Tengo cuatro, uno de 9, de 5, de 4 años y de 10 meses, entonces surgen eventos. 4, súper bien. Yo tengo 2 hitos. El pastor Miguel tienes, ¿cuántos hijos, hijas tienes? 5, ¿no? Paz. 5, 5. 5 hijas Y tiene. al La tener Cecilia 5 tiene hijos, 6, por si acaso. claro, Pero bueno, Ah. todos con nuestras guaguas. Creo que ya estamos. ¿Así? Sí, disculpen, es que tengo un perro feroz y se lo quería comer al jardinero, pero igual no le podía chapar. O sea que esperemos que no se lo coma. Por favor, dale. Ya, muy buenos días. Hoy vamos a tener una clase de 5 minutos y tiene que, usted que está ahí sentadito, va a tener que moverse. A ver, ¿quién está despierto? Que levante la mano. ¿Quién está despierto? ¿Sí? Vamos a hablar sobre la mayordomía bíblica del cuerpo. Y este va a ser el propósito. Educación física, el tema mayordomía bíblica del cuerpo. Y la estrategia, vamos a relacionar el modelo con AEP. Miren, ¿qué es lo que hicimos durante el comienzo? Estuvimos viendo, ok, de esto se trata lo que hemos visto durante estos días, la entrada, la elaboración, la salida. Y durante toda la semana anterior estamos viendo el método de las cuatro R. ¿Cómo lo podemos relacionar? Y dentro de todo esto hicimos un resumen. En este cuadro podemos ver cómo vinculamos ambos.
cómo se relacionan. Y aquí nos damos cuenta que estas 4 R's, si las ordenamos, potencian las clases. ¿Está listo para moverse, cierto? Vamos con la primera. Ya sabemos que inspiración y reinvestigar tiene mucha relación con la entrada. Razonar y relacionar tiene relación con la elaboración. Y registrar tiene relación con la salida. ¿Ok? Y en base a eso estructuramos la clase. Este es el objetivo de hoy. Vamos con inspiración, reinvestigar, entrada. ¿Qué es lo que están viendo actualmente? ¿Cuál sería la diferencia visible de esta imagen? Son dos siluetas, una persona que tiene sobrepeso y otra puede estar en la talla adecuada, el peso adecuado. Muy bien. ¿Y cuáles son los hábitos que infieres de esas personas? Alimentación y ejercicio. Ya. Si pusiésemos a ambas personas en una balanza, ¿quién crees que pesaría más? Probablemente la persona que tiene, por la imagen se ve que puede tener sobrepeso. ¿Por qué la forma del Muchas gracias. Ya volví. Ya se inició. Ya. Ahora sí, Ceci, retoma la grabación. Le he dicho al Néstor que lo reinicie. ¿Qué persona creen que podría levantar objetos más pesados con facilidad? La persona que está con el peso justo, con el peso bueno. Dice, Oye, si vamos a perdón, preparar... ¿Ah? perdón, dice grabando. ¿Qué hay que decir? Que siga grabando, ¿no, Néstor, por favor? Y No, lo que después, pasa es que Néstor ha activado la grabación en la nube, Ceci. Va a ya. grabar en tu nube directamente, pero creo que es mejor así por si te caes de nuevo. No, 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 es que he ido a, no sé cómo Si hacerlo. no, No se parala puede, la grabación y grabarla en tu disco duro normalmente. pero no puedo parar la grabación. Néstor, ¿la puedes parar?